Muy buenas noches y también decimos muy buenos días y muy buenas tardes porque sabemos que si bien la primera emisión de este encuentro se va a hacer eh, a la noche, luego se va a poder ver asincrónicamente, así que saludamos también a quienes estén interesados en escuchar estas palabras, ya sea por la mañana o por la tarde. Les habla Jorge Dubati, yo estoy coordinando provisoriamente la Escuela de Espectadores del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón, porque ya está armado el equipo que se va a hacer cargo dentro de muy poquitito al frente de esta nueva Escuela de Espectadores, que si yo no recuerdo mal es la escuela número 59 de la Red Internacional de Escuelas de Espectadores, y es una enorme alegría esta reunión en este Zoom con algunas y algunos de los coordinadores de algunas de las escuelas dentro de la red. La intención es, digamos, darles la palabra para que nos cuenten un poquito sobre cómo están trabajando, dónde están trabajando, qué significa el trabajo con los espectadores. Están con nosotros Cécile Jeantrain Breillon de Francia, específicamente de La Rochelle, quien está también al frente de la École du Spectateur de la Nouvelle Aquitaine en Francia. Está con nosotros Gabriela Braselli de Montevideo, de la Escuela de Espectadores de Montevideo en Uruguay. Está con nosotros Liliana Hernández de la Red de Espectadores de Yucatán en Mérida, en México. Muchísimas gracias a las tres, muchas gracias realmente. Está con nosotros también David Rocha, el coordinador de la Escuela de Espectadores del Teatro Poma en El Salvador, y Roberto Sayas, coordinador de la Escuela de Espectadores de la Universidad Veracruzana en Jalapa, México, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Y entonces largo la primera pregunta. Si quieren, yo les voy a ir dando la palabra para que cada cual pueda ir contando un poquito. No sé si te animás, Cécile Jeantrain, a empezar. La pregunta sería, ¿dónde están haciendo escuela de espectadores? ¿Cómo definirían una escuela de espectadores? ¿Y qué sentido tiene el trabajar con los espectadores en el mundo contemporáneo? La misma pregunta es para las y los cinco. Muchas gracias por la invitación. Primero, la escuela de espectadores que tenemos nosotros en Francia se ubica en la Universidad de La Rochelle, es decir, en la costa atlántica de Francia, y es una escuela de espectadores dedicada más bien a los estudiantes, que tiene como objetivo formarlos al espectáculo vivo y sobre todo darles ganas de asistir a espectáculos de este tipo. También hay una parte de investigación con los instrumentos digitales, es decir, cómo analizar el espectáculo vivo con estudiantes a partir de instrumentos digitales, pero no voy a entrar más en detalles, quizás lo haga a continuación. De acuerdo, muchas gracias, Cecil. Y no sé si se anima ahora Gaby Braselli, ¿puede ser, Gabriela? Sí, hola a todos. Bueno, nosotros funcionamos en la Escuela de Espectadores de Montevideo desde el año 2007 y siempre aparece esta pregunta, sobre todo en los nuevos participantes, de cuál es el sentido y cuál es la relevancia de la formación de audiencias. Y esto es una pregunta que ronda por muchos medios, eh, centros teatrales, etcétera. Es decir, ¿es necesario formar audiencias? Y la respuesta claramente es que sí. La primera vez que mi hijo fue al fútbol con su papá, le dijo, estos son para los que nosotros hinchamos, cuando meten gol ahí gritamos gol, y estos son feos y nosotros somos los mejores, y es decir, tuvo que tener una guía para saber que él tenía que ser partícipe de ese espectáculo de una manera determinada, ¿no? Y que había un paradigma de expectación, y que había algo que se esperaba de él que hiciera y cosas que se esperaba que no hicieran. Es decir, hay
¿no? La barra de la cancha le fue marcando determinados paradigmas de expectación. Por alguna razón que es incomprensible, alguien cree que nacemos dotados para ir a ver teatro, que se nos da, que entendemos todos los códigos. Y no es verdad. Es decir, nosotros como espectadores vamos creciendo, vamos adquiriendo códigos, vamos adquiriendo los procedimientos de decodificación, y eso nos implica que necesitamos cierto entrenamiento, ¿no? Y entonces, la escuela de espectadores básicamente trabaja sobre que el espectador reflexione acerca de si fue un espectador eficaz, si fue un espectador prevenido, si vio y percibió, cuando nosotros le señalamos a los participantes, si vieron la luz, si vieron la música, si vieron aspectos de la actuación, si vieron cosas que tienen que ver con el tiempo, la relación entre el texto y la escena, un montón de aspectos que no se saben intuitivamente, no se conocen intuitivamente, y que es nuestro objeto de reflexión fundamental. No sé si les doy paso a otros para que vayan ampliando. Buenísimo, buenísimo, Gabriela. Y le damos la palabra a Liliana Hernández. ¿Te parece, Liliana? Sí, perfecto. Pues me presento, soy Liliana Hernández Santibáñez, soy creadora e investigadora escénica y actualmente coordino la red de espectadores de Mérida, México, aquí en la tierra del Mayab. Nuestra red de espectadores se funda recientemente en el 2020 y nosotras concebimos este espacio como un espacio de reflexión, diálogo e intercambio para desentramar los procesos escénicos, todo eso que no se ve. Y la idea siempre es multiplicar las perspectivas, que sea un espacio seguro, donde nadie sabe más, nadie sabe menos. La idea es construir diálogo. Esta idea de devenir en comunidad, de pensarnos, de que también los creadores escénicas somos personas con múltiples situaciones en la mente y en el cuerpo, y justo la idea es compartir en esta idea de que también sea horizontal, de que aquí no está el gran artista que viene a decir cómo hacer las cosas, sino más bien en el hecho escénico de la idea del convivio, ¿no? Cómo convivimos mutuamente, cómo estamos dialogando, generando ecos, generando reverberaciones en las personas. Y para nosotras ha sido muy significativo eso, la idea de compartir, más allá de generar una metodología o algo estrictamente académico, sino como corrernos de esos espacios y apostarle al diálogo constante y sobre todo al acompañamiento, que si bien hay personas que acuden a una sesión, quizá no sean las mismas en otras sesiones. Entonces la idea es saber que esto es dinámico, que se va construyendo en colectivo y que nos emociona que cada vez haya más personas que les interese saber qué hay más allá del proceso, qué hay más allá de lo que vemos en escena. Y aquí estamos, en Mérida, Yucatán. Buenísimo, buenísimo. Y nos vamos a El Salvador con David Rocha, coordinador de la Escuela de Espectadores del Teatro Poma. Dale, David. Muchísimas gracias, mi nombre es David Rocha, yo soy nicaragüense, migrante ahora en El Salvador, soy titiritero, teatrólogo e investigador cultural, y nosotros recientemente hemos inaugurado, creo que somos los más chiquitos en este encuentro, inauguramos la Escuela del Espectador justamente en marzo de este año. Sin embargo, es importante decir que desde hace 3 años ya estaba, ¿verdad?, el proyecto de poder abrir la Escuela del Espectador aquí en San Salvador. El Teatro Poma es una de las instituciones teatrales más importantes del Salvador y de Centroamérica, una de las poquísimas salas privadas subvencionadas y sostenidas también por la empresa privada. Y hay algo fundamental desde la visión, ¿verdad?, de la Sala Poma y la Escuela del Espectador como espacio de reflexión y diálogo, ¿verdad? Y es la idea de poder crecer tanto artistas como audiencias e ir juntos de la mano, ¿verdad? Y creo que esa idea de la horizontalidad en la que nosotros desde la Escuela del Espectador del Salvador queremos, en este primer momento, queremos mostrarle a la gente, en principio, la artesanía del teatro. Cómo se ve el teatro por dentro, cómo ese backstage, ese detrás de cámaras, ese off the record del mundo del teatro, y de construirle los espectáculos también para que la gente entienda
que el teatro es una profesión, al igual que cualquier otra, porque uno de los grandes problemas del teatro en Centroamérica es la profesionalización. Entonces la Escuela del Espectador ahora mismo está funcionando también como ese espacio de diálogo, ese espacio horizontal donde podemos dialogar con la gente y brindarle insumos para que ellos después vean, entiendan, volteen, toquen el arte teatral como les dé la gana. Y creo que esa libertad, ¿verdad? Es una de las cosas que por ahora hemos hecho mucho énfasis. Y algo que queremos lograr a un mediano plazo es poder también vincular y entender que la retórica del teatro también está inserta en un entramado cultural. Y es poder también ampliar esa noción del teatro y relacionarlo con otras praxis culturales territoriales, siempre pensando desde la lógica de El Salvador. Buenísimo, David, muchísimas gracias. Bueno, y cierra la primera vuelta Roberto Sayas de la Universidad Veracruzana. Bueno, ¿qué tal? Muchísimo gusto, soy Roberto Sayas. Bueno, primero que nada, gracias Jorge por la invitación. Ahí me llena de mucha alegría estos pasos de reflexión entre coordinadoras y coordinadores. Creo que también son necesarios escucharnos. Y pues bueno, la Escuela de Espectadores de la UB está anexada a la Universidad Veracruzana, también anexada con la Facultad de Teatro. Ahí hicimos un enlace entre la escuela, la Universidad Veracruzana y la facultad, y bueno, nosotros ahí estamos en toda esta mezcla. Y pues nosotros, de hecho, sí somos los más chiquitos, con lo que comentaba David. Nosotros, nuestra inauguración fue en mayo, o sea, hace un mes. Entonces, llevamos ya dos sesiones compartiendo con las y los espectadores, y para mí es muy importante este espacio de escucha entre todos y todas, un espacio de confianza, ¿no? El espectador, la espectadora, lo que me he dado cuenta en estas dos sesiones que he compartido con ellas y con ellos, es que requieren mucho este espacio de libre pensamiento respetuoso y de este proceso de intercambio, ¿no? También se nos hace muy vital que también sea un espacio de encuentro entre artistas, entre creadores, creadoras y espectadores. Recuerdo la última sesión que tuvimos en la escuela, un espectador comentó mencionar que Jalapa, tomando a Alejandra Serrano, la investigadora y crítica Alejandra Serrano, dice que es el segundo lugar con mayor actividad teatral a nivel nacional, ¿no? Entonces, realmente es mucha actividad teatral, pero realmente no hay movimiento de espectadoras y espectadores, ¿no? Entonces, este espacio también está siendo formado desde ahí, y lo que comentaba este espectador es justamente que es vital estos espacios, estos encuentros entre los artistas y los espectadores. Y pues bueno, para nosotros lo importante es eso, la génesis del teatro, ¿no? Que es el convivio, el compartir, ¿no? El cúmpanis. Entonces, desde ahí, desde este trato, ¿no? También yo lo veo como poco a poco se va haciendo como una familia, un proceso muy, muy colectivo, y eso es maravilloso de las escuelas. No aprendemos individualmente, aprendemos colectivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo compartiría por el momento. Buenísimo, Roberto Sayas, muchas gracias. Y si les parece, pasamos a la segunda vuelta. Digamos, les doy la posibilidad de no contestar esta segunda vuelta y decir lo que quieran igual, si están de acuerdo. Es decir, a mí me quedó picando algo que dijo Cécile Jantrén-Brellón antes, que es este tema de la escuela digitalizada, ¿no? La escuela digital y la escuela presencial. Yo les quería preguntar cómo desde cada territorio, desde cada escuela, en La Rochelle, en Montevideo, en Jalapa, digamos, en Mérida, en El Salvador, cómo están articulando esa relación entre el encuentro presencial
y el encuentro digital. A nosotros nos pasa, por ejemplo, en Argentina, que se acaba de reabrir otra vez la posibilidad de ir a las salas, ya están todas repletas, están un montón de ofertas, y pasó una semana y ya volvió el panorama, por supuesto no como siempre, que es mucho más grande, pero con mucha oferta de teatro, y entonces, bueno, ¿cómo cada escuela articula esta relación? No sé, si les parece, podemos seguir el mismo orden de antes. Cecil, ¿vas primera, te parece? Sí, pues nosotros funcionamos con dos escuelas paralelas, pero que se van articulando la una con la otra. Hay por una parte una escuela presencial, que son encuentros que se realizan entre los artistas, el público, mayoritariamente estudiantes y expertos en artes escénicas. Y la idea es dialogar, entender, comprender la obra, dar algunas claves de entendimiento de lo que se ha visto o de lo que se va a ver. O sea, pueden ser encuentros que tienen lugar antes de la obra, si nos parece mejor o si conviene mejor a los artistas, por ejemplo, o después de la obra. Y por otra parte, hay una escuela virtual que desarrolla a raíz de un proyecto de investigación que parte de una hipótesis que finalmente el entorno digital es una suerte para el espectáculo vivo, incluso si diciéndolo así puede parecer un poco raro o cuestionable, pero la idea es que con la revolución digital disponemos de cada vez más captaciones audiovisuales y que esto nos sirve mucho como investigadores, también como docentes para analizar el espectáculo vivo, sobre todo teatro, cuando antes yo, por ejemplo, con mi formación trabajábamos principalmente con el texto teatral. Y entonces analizar las captaciones audiovisuales nos permite captar algunos efectos performativos que antes no se podían captar, y la idea justamente de la escuela virtual es utilizar las herramientas digitales, crear herramientas digitales que nos permitan definir estos aspectos performativos que antes no veíamos. Y voy a entrar un poco más en detalles diciendo que en concreto trabajamos sobre la creación de una herramienta digital que es una herramienta que permite anotar vídeos de todo tipo de vídeos, pero en nuestro caso vídeos de obras de teatro, espectáculos vivos, esto quiero decir, y la idea es intentar componer un vocabulario que nos permita describir estos espectáculos. Pero este vocabulario no existe forzosamente. Es decir, que hay muchos trabajos teóricos en la época actual que justamente nos hablan de este giro performativo que estamos viviendo en la crítica de estudios teatrales, pero no existe un vocabulario formalizado justamente para integrar herramientas digitales. Entonces, el grupo de investigación que forma esta escuela digital se dedica a pensar este vocabulario a partir de experimentos, es decir, analizar espectáculos vivos en vídeos, pero no solamente. La idea también es analizar espectáculos vivos en directo para ver si podemos cruzar justamente estos análisis que hacemos de los vídeos y estos análisis que hacemos de los espectáculos que acabamos de ver. Y así producir un vocabulario, una ontología precisamente bastante completa. Entonces, la idea es que la escuela digital que estamos pensando en el grupo de investigación vaya alimentando la escuela presencial que nos sirve para formar a los estudiantes, porque lo que quisiera decir es que en Francia el público estudiantil es el público que menos va al teatro
y que justamente tenemos que formar para que haya un enlace entre el pueblo de las escuelas primarias y secundarias, que va mucho al teatro en Francia por las políticas de fomento que tenemos en el Ministerio de Educación, entre este público que va mucho al teatro y luego el pueblo adulto que va menos al teatro. Entonces, si pensamos en formar a los estudiantes, podría permitir que los adultos siguieran yendo o fueran más al teatro en su, como actividad cultural y también como formación de ciudadano, ¿no? Esto es importante porque ver teatro, en nuestra opinión, es un acceso a lo otro, a entender, intentar entender o no entender, pero digamos, ver algo que nos supera, que no somos capaces de aprender realmente, y es una educación a la ciudadanía como se entiende en Francia, al menos en los textos políticos. No sé si es igual en América Latina, pero es algo muy importante, el arte como educación a lo ajeno, a lo otro. Y, y así funciona la escuela, que quisiera precisar se fundó en el 2019, entonces es bastante joven también. Buenísimo, Cecil, muchas gracias. Y no sé si Gabriela, Gabriela Braceli de la Escuela de Espectadores de Montevideo. Quiero decir, resaltar dos aspectos que hacen fundamentales a nuestra escuela en especial. Nosotros no tenemos ningún tipo de los apoyos que comentaban los compañeros, ni estatales ni privados, así que eh, comprendemos la importancia, sobre todo cuando nos hacen la devolución nuestros participantes. Y la principal devolución que nos hacen nuestros participantes es que ellos no hubieran llegado a decidir ir a ese espectáculo si nosotros no lo hubiéramos promovido. Es decir, creo que las escuelas de espectadores también tienen este lugar de la divulgación, que es alertar, promover determinados espectáculos distintos a los que el público en general se arriesgaría menos, porque no conoce, porque son dramaturgos emergentes, elencos emergentes, y nosotras tenemos una función, eh, sobre todo mi compañera, la co-coordinadora María Esther Burgueño, tiene un ojo muy serendípico, muy de búsqueda y encuentro de valores dentro de lo nuevo, ¿no? Es decir, tiene una cabeza sumamente permeable a percibir cuando alguien está haciendo una propuesta novedosa, ¿no? Entonces, sobre todo el público muchas veces, y los participantes nos agradecen y nos siguen en las páginas de Facebook, por ejemplo, aún que no participen, nos siguen la recomendación, es decir, nos agradecen cuando nosotros decimos, este espectáculo ya lo vio, o este espectáculo lo estamos trabajando, la gente sigue, hay una corriente de público que sigue esa sensibilidad que nosotros vamos proponiendo, no se pierda tal cosa o no se pierda tal otra, dentro de un contexto en el cual la crítica está muy desvalorizada, muy inexistente, y donde a veces funciona el sistema de las estrellitas, ¿no? De los deditos para arriba, 4, 5, 2,5, 3,5, por razones inverificables, esas recomendaciones. Eso quería decir por un lado. Por otro lado, algo que decía Cecil, entre un antiguo concepto de lo que era el valor cultural, de ser un público culto y de que eso fuera un valor, y la contemporaneidad, donde el espectador está mucho más, más condicionado tal vez a quedarse, a no explorar, a no hacer su propia búsqueda. Y entonces nosotros hablamos siempre con nuestros participantes acerca de que el Teatro Metropolitan de Nueva York empezó a hacer formación de audiencias hace unos 10 años. Es decir, ellos comprendieron, hay una razón práctica,
ellos comprendieron que sus sostenedores, sus donadores, se les estaban desapareciendo y que no tenían el nuevo público que fuera a ver ópera y ballet, porque el nuevo público no entendía esos espectáculos. Entonces empezaron a hacer formación de audiencias. Es decir, ahí es cuando uno ve una organización que comprende la necesidad de generar la posibilidad de que el nuevo público vea los espectáculos que ellos proponen y renovar eso que antes estaba instalado como una especie de prestigio intelectual, que era ser la gente que tenía su mesa frente al Metropolitan en el restaurante, que tenía su lugar, que tenía su butaca, y ya eso no existe. Entonces, creo que la crisis que ellos detectan pasa de alguna manera por la que todos vemos, ¿no? Un espectador que necesita cierto fortalecimiento y cierta retroalimentación, lo que ustedes decían con los otros, pero también desde la teoría que no quiero dejar de lado. Buenísimo, Gabriela, muchas gracias. Liliana, ¿puede ser? Sí, pues igual y comentarles que en la red de espectadores de Mérida, Yucatán, igual es un espacio autogestivo, no tenemos ninguna dependencia que nos dé alguna especie de presupuesto y por lo tanto quiero resaltar, para no repetir igual, lo dinámico de la red de espectadores. Porque justamente el no tener cierto presupuesto o partida presupuestal, pues dinamiza los procesos y también esto de la evaluación constante de lo que estamos haciendo. Empezamos en un inicio a finales del año pasado y a principios de con una programación de propuestas escénicas a nivel peninsular, justamente como para diversificar esto que menciona Gaby y también para descentralizar el pensamiento escénico en México, porque trabajamos desde la península. Y ahora estamos articulando otras formas de participación porque en los últimos encuentros que fueron de manera virtual, muchas personas nos decían, es que estamos muy cansadas de la computadora, ¿no? Como un poco decir, bueno, ya, o sea, ya tengo mis clases en línea, ya no quiero más computadora, ¿no? Y es súper válido también ese ir y venir de conocimientos, y lo cual nos llevó a nosotras, como somos 4 personas que también tenemos múltiples actividades y múltiples cosas que hacer en la vida, entonces, a articular cómo esta segunda etapa de la red podemos llevarla a cabo. Entonces, lo que decidimos, porque también aquí en México sucede que tenemos un semáforo epidemiológico, que Roberto lo sabrá muy bien, que es rojo, amarillo, verde, y que también empieza a generar un poco de tensión en los creadores escénicos, de que pareciera que estamos avanzando y luego nos ponen el semáforo naranja y es, todo el esfuerzo que ya llevamos regresar. Entonces, lo que decidimos ahora es justamente tener planeaciones internas, como a las personas que ya están, como que nos piden de la escuela, bueno, nos reunimos, pero es algo más interno para esperar que en el próximo semestre, ojalá podamos continuar el encuentro, ya podamos hacerlo públicamente, pero ahora la vida nos ha orientado que los encuentros son de manera íntima, no los generamos tan públicamente, pero yo creo que responde a justo esto de lo dinámico de la red. Buenísimo. Le damos la palabra a David Rocha del Salvador. Muchísimas gracias. Yo, digamos, quisiera reflexionar en torno a 2 cosas. La primera es, digamos, la forma operativa en la que hemos estado trabajando y es básicamente a través de la virtualidad. Hemos decidido por ahora instrumentalizar los medios, ¿verdad? En principio empezamos con reuniones privadas en Zoom y ahora una de las cosas que estamos haciendo, que es una alternativa que nosotros creemos más democratizadora, ¿verdad?, del conocimiento, es directamente transmitir por Facebook Live. Así la gente no tiene que pasar un protocolo de poder inscribirse, que a veces es engorroso, que se olvidan o no se olvidan, y van de un solo al Facebook Live el día que es la transmisión. Posiblemente, ¿verdad?, para ahora, el segundo semestre, la segunda parte, ¿verdad?, tanto de la temporada de la sala, porque nosotros sí trabajamos con la cartelera de la sala de Teatro Poma, vayamos a abrir puntualmente los encuentros también para ir tanteando e ir viendo cómo la gente recepciona, ¿verdad?, esta modalidad. Y otra cosa que yo quería reflexionar también en torno a las posibilidades de la Escuela del Espectador es no solamente el rol de la audiencia, sino también la relación del crítico o la crítica de teatro con la audiencia, porque yo creo que no es posible que en el
pleno inicio del siglo, bueno, la segunda década ya del siglo XXI, sigamos perpetuando los roles del crítico liberal del siglo XIX o del crítico de la Ilustración. Es decir, creo que debemos de dejar a un lado, porque así nos exigen nuestros contextos, así nos exige el mundo hoy, ¿verdad? Dejar esa idea de que somos Midas y que todo lo que tocamos lo convertimos en oro, sino más fluir diálogo. Yo creo que el crítico en este momento es un facilitador de la información, porque además estamos luchando contra muchísimos otros medios que yo creo que en vez de luchar debemos instrumentalizarlos para seguir creando un flujo de conocimiento, ¿verdad? Y en este sentido creo que los estudios de comunicación, al menos desde América Latina, nos dan grandes lecciones de esto, es decir, ya no pensar solamente en receptores, sino también pensar en prosumidores, o sea, en gente que construye conocimiento, al igual que los artistas, o sea, estamos ya al mismo nivel, no somos ni más ni menos, sino que crear esos circuitos y esas circulaciones de conocimiento y de diálogo. Creo que tampoco, ¿verdad? La escuela tiene un sentido de dar métodos y decirle a la gente, miren, ustedes no saben, aprendan y vean y lean y vean y aprendan cómo es la interpretación stanislavskiana. No, sino más bien es organizar. A mí me gusta mucho esa idea bueno, que Jorge aglutina, que es el creador investigador, y yo me veo hoy, ¿verdad? Después como crítico, después de pasar por estos procesos, me veo como un organizador de esa información, porque yo como crítico tengo otras herramientas, tengo otros conocimientos, otros encuadres de la mirada para poder organizar todo ese material. A mí me da mucha risa cuando me preguntan en El Salvador, ¿y qué hace un crítico? Y entonces yo les digo, dar una lectura informada, una lectura argumentada y organizar ese conocimiento situado en la escena, ¿verdad? Yo no voy a imponer un gusto, yo estimulo, para mí, ¿verdad? Yo estimulo un gusto, no impongo. Y bueno, eso quería decir nada más. Buenísimo, David, excelente, muchas gracias. Y bueno, cierra Roberto Sayas. Sí, bien como lo menciona Lili, aquí en México se trabaja con un semáforo epidemiológico y tal, y pues bueno, como la Escuela de Espectadores V es institucional por parte de la Universidad Veracruzana, pues no podemos salir a un convivio, ¿no? A un encuentro presencial, porque justamente nosotros vamos muy ligados con el calendario de la Universidad Veracruzana, ¿no? O sea, de acuerdo a los avisos que ellos van mandando, ¿no? Ahorita no, de hecho, no han habido encuentros presenciales desde que inició la pandemia en la Universidad Veracruzana. Entonces, y no creo, la verdad, que vaya a haber por el momento, porque sí, es como este lenguaje del semáforo es extraño, ¿no? Porque entre el amarillo y más bien rojo y alborota mucho. Bueno, eso en el sentido del encuentro. Entonces, nuestros encuentros justamente han sido todos virtuales y aquí también la importancia del medio tecnológico. Creo que para nosotros el Facebook ha sido una gran vía de comunicación, y no solo de comunicación, sino también de divulgación de la propia escuela. Personas han visto las transmisiones y nos comentan cómo es el proceso de inscripción, me gusta mucho, cuando lanzan otra convocatoria. Entonces, como creo que me he dado cuenta que este medio ha expandido la cantidad, ¿no? Yo me imagino que si hubiera sido en convivio esto, no creo que hubiera acaparado como tantas miradas, ¿no? Y es lo que me he dado cuenta. Algo que quiero comentar es sobre la relación que he visto, que he notado que tienen los espectadores con estas experiencias virtuales. Y me he dado cuenta de que lo que comentaba Lili, que hay como un cansancio de estar ya muy pegados frente a la pantalla, ¿no? Y los mismos espectadores me comentaban, ¿no? Que hay como un tiempo, ¿no? A entrarle a este tipo de medios, ¿no? Nosotros ahorita de las experiencias virtuales que hemos compartido en la escuela han sido de la misma facultad
y de la compañía titular de la Universidad Veracruzana. Las dos son, una fue una serie y la otra fue una producción audiovisual. Y lo que me he dado cuenta es que el espectador se da mucho con este lenguaje del cinematográfico, ¿no? Y tratan de ligarlo mucho, el cine y el teatro, ¿no? Y también cómo son estas, qué atmósfera se percibe en esta virtualidad, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que los creadores se van transformando, pero siempre hay una atmósfera teatral, ¿no? Porque al final de cuentas es el lenguaje, ¿no? Al que se convive. Entonces siempre, pese a que se juega con este medio, siempre hablamos de un lenguaje virtual, jamás se deja de lado. Entonces, pues bueno, eso compartiría, y justamente que a nosotros nos ha favorecido bastante el iniciar desde esta manera, ¿no? Porque ha expandido los espectadores, y aparte de que no solo tenemos espectadores territoriales de Jalapa y Veracruz, sino que también tenemos un espectador de Argentina y una espectadora de España, ¿no? Entonces, eso también está buenísimo y está muy rico. Y también comentar que encuentro un hilo conductor con Cecil, de que para nosotros también es importante la formación de audiencias de estudiantes, y no solo de estudiantes, sino también de los docentes. Tenemos a 3 docentes inscritos y eso para nosotros es fabuloso. Bueno. Y justamente desde ahí el intercambio es riquísimo, porque no solo son facultades de humanidades, de artes, sino también de área técnica, de enfermería. A mí me sorprendió muchísimo cuando estábamos en el proceso de inscripción. Había un interés de esas áreas, y eso fue fundamental. Y justamente que la Universidad Veracruzana tiene un gran movimiento, un vasto movimiento cultural y artístico, y justamente los estudiantes no les interesaba mucho, entonces también lo que comentaba Gaby, creo que también la escuela funge como un lugar de divulgación, ¿no? En el que nosotros como escuela proponemos una agenda, digamos una especie de buffet para todos los gustos, para todos, y cada quien va escogiendo, ¿no? También es lo que nos interesa en la escuela, que cada espectador sepa cuál es el teatro que le gusta a él, ¿no? Justo lo que decía David, ¿no? Uno como coordinador no va a imponer una voz, porque todos tenemos el teatro que nos gusta, ¿no? O sea, todos y todas, pero no por eso vamos a ofrecer una agenda de ese tipo, ¿no? Sino es una agenda muy diversa para que cada espectador vaya también conociendo qué tipo de experiencia es la que les gusta. Y bueno, por el momento la Escuela de Espectadores Web funge como, pues, para las artes conviviales, pero también creo que poco a poco, cuando entremos a convivio, la Facultad de Teatro convive en una unidad de artes, ¿no? Entonces, esta experiencia es única porque no solo está teatro, sino está danza, música, y entonces yo creo que más adelante la Escuela de Espectadores no solo va a ser para las artes conviviales, sino también para las diversas expresiones artísticas. Y pues nada, eso es lo que les compartiría. Qué bueno, qué bueno. La verdad es un placer escuchar las distintas experiencias territoriales, los distintos modelos de trabajo. Es muy bueno esta reunión. Nos queda muy poquito tiempo y yo quería pedirles una respuesta cortita, si les parece, para hacer el cierre, que es esto de, supongamos que termina la pandemia, ojalá que termine pronto esta maldición, y pregunto, ¿nos quedamos en el formato digital? ¿Nos convive el formato presencial y digital? ¿Encontramos una forma híbrida de trabajar o nos pasamos directamente a lo presencial? No sé cómo lo ven. Lo que sí les pido una respuesta cortita, un poco hacia futuro. Hacia futuro. Cecil. Voy a ser un poco polémica con esto, es que evidentemente para mí el teatro es espectáculo vivo, es convivio,
y tiene que seguir siéndolo. Pero lo que ha cambiado la pandemia en Francia es el acceso a muchas obras teatrales en vídeos. Se abrieron plataformas de la televisión francesa y otras plataformas pedagógicas. Y esto para mí es fundamental, tener acceso a vídeos de obras de teatro que yo no he podido ver en los años 80, de los años 90 y incluso anteriores. Y sí, para mí esto ha sido un gran logro, pero a la vez es cierto que estamos muy contentos de volver a las salas de teatro, a ver cuerpos en el escenario, a sentir... a tener reacciones físicas como espectadores, sentir olores, etcétera, y es algo esencial. Pero sí, si hay algo que conservar de la pandemia, al menos en Francia, es esta posibilidad de tener acceso a los archivos teatrales audiovisuales. Buenísimo. Gabriela. Nosotros no tuvimos ese acceso ni tenemos las posibilidades del teatro grabado en Montevideo son muy escasas, insuficientes, y los artistas se han resistido mucho. Entonces, sí, volvemos a la presencialidad, a lo único que algo que tal vez hayamos ganado es que algunos participantes en los encuentros de la Escuela de Espectadores puedan seguir en virtual, algunos que son ya, que se les cuesta moverse o trasladarse, pudieran seguir las actividades de la escuela en forma virtual, pero no hemos accedido a la posibilidad del trabajo virtual, del análisis del trabajo virtual, y aunque me parece fantástico lo que dice Cecilia, a mí también me hubiera encantado poder ver obras que me perdí, y me hubiera encantado tener registro. Los registros acá en Montevideo por streaming son muy malos, y los únicos que tuvimos decentes fueron hechos por el Festival de Santiago a 1000, que fue Ana contra la muerte de Gabriel Calderón, y alguno más, o sea, que los hicieron desde otro lugar. Los propios, los caseros, son muy deficientes técnicamente. Habría que repensarlo para poder trabajar. Buenísimo, Gabriela. Vamos con Liliana, ¿les parece? Luego David, luego Roberto y cerramos. Pues yo como coordinadora, con toda la apertura y generosidad, diría, vamos a lo híbrido, ¿no? Como en esto de, bueno, ya está, ¿no? Vamos a ocupar las herramientas que la pandemia nos ha ofrecido. No obstante, estoy muy consciente que dependerá de la ética, estética que cada creador, creadora tenga con su montaje. Que hay personas que tienen un principio ético de, bueno, yo no quiero que sea transmitido. Y ya está, ¿no? Es como este respeto a, bueno, lo que se pudiera suceder, pero yo diría, bueno, abierta a las posibilidades de la pandemia. Entonces, desde la red de espectadores de Mérida, Yucatán, estamos con esta apertura, pero teniendo muy en cuenta que cada creador y creadora determinará cómo sucederá ese convivio. David. Yo, al igual que Liliana, veo que desde la Escuela del Espectador del Teatro Luis Poma vamos a aventarnos por la hibridez, ¿verdad? Creo que la pandemia nos ha venido a cambiar la vida, nos ha venido a cambiar la cotidianidad, nos ha venido a cambiar las formas en las que nos relacionamos, y depende también de nosotras y de nosotros verle la cara positiva y las 1001 caras horrorosas que ha tenido esta pandemia, ¿verdad? Entonces creo que vamos a estar, ¿verdad?, entre lo tecnológico y lo presencial. Otra cosa importante que yo quiero enfatizar es que, si bien estas modalidades de trabajo se pueden ir combinando, creo que también nosotras y nosotros, tanto en nuestra praxis como críticas y críticos fuera de la Escuela de Espectador y como coordinadores dentro de la Escuela de Espectadores, creo que es importante también cambiarnos las gafas con las que vemos los fenómenos de la escena, y en realidad estar dialogando con lo que la gente produce, no con lo que yo pienso, no con lo que yo creo, no con mi ética, sino hacer un equilibrio y también dejarnos permear por eso que las audiencias están pidiendo, por eso que las artistas y los artistas están proponiendo, y por mi subjetividad como
crítico de la escena. Eso. Y cierra Roberto. Sí, pues totalmente no dejar esta oportunidad que nos ha dejado la pandemia, estos espacios virtuales. Entonces, desde la Escuela de Espectadores UV, a futuro pensamos trabajar desde dos áreas, desde la área del convivio y desde la área del tecnovivio, porque también tenemos personas como también la Escuela de Espectadores UV se hizo también con un espacio internacional. También hay personas de otros países que pues obviamente no podrían venir a Jalapa, ¿no? Y la UV también no podría pagar un viaje, ¿no? Entonces, también trabajar desde estos espacios. También otra cosa que estaba pensando yo y las colegas y los colegas es ver las obras en convivio y posteriormente nuestras reuniones que sean tecnoviviales. Entonces, por ahí, pero sí, desde luego que sería un espacio muy híbrido y también creo que nosotros checaríamos también mucho cómo sea el flujo con los espectadores y espectadoras inscritos, ¿no? Si ellos más bien desean que no vernos, porque también es muy válido, entonces trabajar en este formato. Entonces, es lo que yo compartiría de cara al futuro en la escuela. Buenísimo, buenísimo. Yo quiero agradecer enormemente, enormemente las miradas, las perspectivas, decir que, bueno, seguramente se van a multiplicar en la lectura que hagan las espectadoras y los espectadores de la Escuela de Espectadores del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón. Decir también que seguro van a escribir muchas cosas en el chat y también que nos vamos a encontrar el sábado 10 de julio a las 17, que hay que hacer una inscripción previa por Zoom, por favor, a través de la página del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón. Y bueno, realmente agradecer. Muchas gracias, Cécile Chantrain-Breillon, por tu intervención desde Francia, por la Escuela de Espectadores de la Université de La Rochelle y de la ESNA, École de Spectateurs de la Nouvelle-Aquitaine. Muchas gracias, Gabriela Braselli, por tu palabra desde Montevideo y la Escuela de Espectadores de Montevideo. Gracias, Liliana Hernández Santibáñez, por tu palabra desde Mérida, Yucatán, desde la Red de Espectadores. Gracias, David Rocha, por tu palabra desde la Escuela de Espectadores del Teatro Luis Poma de El Salvador. Y muchas gracias, Roberto Sayas, por tu contribución desde la Escuela de Espectadores de la Universidad Veracruzana en Jalapa, México. Muchísimas gracias a los 5 y muchas gracias a quienes nos han estado siguiendo en esta transmisión. Gracias.